Mis chamacones, aquí les traigo un problema bastante bonito de mecánica teórica para estudiantes universitarios. ¿Qué es lo que dice este problema de mecánica teórica? El problema dice lo siguiente: una masa m se mueve en línea recta bajo la acción de una fuerza constante F. Suponiendo la existencia de una fuerza resistente proporcional al cuadrado de la velocidad, demostrar que la distancia recorrida desde B1 hasta B2 está dada por esta expresión. Cabe señalar que tanto B1 como B2 son respectivamente las velocidades inicial y final. ¿Cómo vamos a resolver este problema? De la siguiente manera. Solución. Voy primero a ayudarme con la presencia de un pequeño dibujito que no demuestra nada, pero ayuda bastante. Este es un piso horizontal y sobre este piso está descansando un cuerpo de masa m, al cual se le va a aplicar una fuerza F. Y como resultado de esta fuerza aplicada al cuerpo, aparece entre la superficie y el bloque la presencia de una fuerza de fricción que es precisamente proporcional al cuadrado de la velocidad. Pero ¿qué es lo que nos dice? Lo que nos dice la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton nos dice que la aceleración que experimenta un cuerpo es directamente proporcional a la resultante de las fuerzas que sobre el cuerpo actúan e inversamente proporcional a la masa. Si nosotros llevamos esa definición a este problema, entonces tendremos que la aceleración es exactamente igual a la fuerza aplicada menos la fuerza de fricción partido por la masa. Pero la fuerza de fricción me está diciendo el enunciado del problema que es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad, lo que implica que la fuerza de fricción es igual a una constante de proporcionalidad directa multiplicada por el cuadrado de la velocidad. Y ahora lo único que tenemos que hacer es sustituir esta expresión en esta, quedándonos de la siguiente manera. La aceleración es simplemente F menos K B cuadrada entre M. Pero a la aceleración la puedo escribir en su forma diferencial de la siguiente forma. Sabemos que la aceleración no es otra cosa más que la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Y aquí se hace el uso de ciertos artificios matemáticos, como multiplicar tanto a numerador como a denominador por el diferencial de x con respecto a dx. Así, de esta manera, nosotros podemos escribir a la aceleración como dv con respecto a dx por dx con respecto a dt. Pero ¿quién es dx con respecto a t? La razón de cambio de la posición con respecto al tiempo no es otra cosa más que la velocidad. Y entonces esto lo podríamos escribir de la siguiente manera: v por dv en dx. Entonces, en lugar de escribir a como simplemente dv en dx, escribo a la aceleración como v dv en dx. Y entonces la sustituyo aquí, quedándome v dv en dx, y esto es igual a f menos kb cuadrada simplemente entre la masa. Ahora, esto que está en el numerador lo paso al primer miembro dividiendo. Entonces esto me va a quedar dv o v dv entre f menos k b cuadrada, y de este lado me tendrá que quedar
dx sobre m. O sea, lo único que hicimos fue intercambiar. Esto lo pasé al denominador y esto lo pasé al numerador. Muy bien, ahora, ¿cómo voy a resolver este problema? Este problema lo tenemos que resolver haciendo un pequeño cambio de variable, pero lo que se hace es primero integrar y se pone b de b partido por f menos k b cuadrada desde b1 hasta b2, y esto tendrá que ser igual simplemente a 1 entre m por la integral de dx desde x1 hasta x2. Para poder continuar con mi procedimiento, lo primero que tengo que hacer es borrar parte de este análisis, puesto que ya no cabe en el pizarrón, pero cualquier duda, lo único que tienen que hacer es regresar su video y copiar el procedimiento en su cuaderno. Y así es que lo primero que voy a hacer es borrar esta parte que ya no la necesito, para poder continuar. Esta integral, yo sé directamente cuánto es, pero vamos a hacerla todos juntos, haciendo un cambio de variable. Todo por pasos. Llamemos u a lo que está en el denominador, o sea, a f menos la constante de proporcionalidad directa por el cuadrado de la velocidad. Si derivamos a du, esto nos tiene que quedar la derivada de f, que es constante, vale 0, menos la derivada de b cuadrada, simplemente es 2 por k por b de b. Muy bien, y este 2k que multiplica lo paso al primer miembro dividiendo, y entonces de este lado me tendrá que quedar du partido entre 2k, y esto tendrá que ser igual a b de b. Pero cuando hacemos un cambio de variable y la integral está definida, también nos vemos obligados a cambiar los límites de integración. ¿Cuáles van a ser esos límites de integración en calidad de mientras? Bueno, pues u1 tendrá que ser igual a f menos k por b1 al cuadrado, mientras que la u2 tendrá que ser igual a f menos k b2 al cuadrado. Muy bien, ahora lo que tenemos es lo siguiente: la integral, y en lugar de escribir b de b, escribo su equivalente. b de b es igual a menos du sobre 2k, pero 2k es una constante, y entonces lo saco de la integral y va a quedar 1 partido por 2k, y esto tiene que ser igual a du. Y en el denominador, en lugar de escribir f menos kb cuadrada, escribo el equivalente, precisamente u. Más, en la derecha nos queda 1 sobre m, y la integral de dx evaluada desde x1 hasta x2 para un universitario es muy fácil que se den cuenta que esto es simplemente x2 menos x1. Muy bien, de manera que esta m que está dividiendo la voy a pasar multiplicando, y la integral de du sobre u va a ser precisamente el logaritmo, pero también está definida desde u1 hasta u2. Recuerden que los límites de integración han cambiado. Borramos parte de este análisis que ya no lo necesitamos y procedemos a integrar, y esto les va a quedar que m va a quedar menos m partido por 2k por la integral de du sobre u, pero
ese es el logaritmo natural. Y esto está evaluado precisamente desde U1 hasta U2. Y esto tiene que ser igual simplemente a x2 menos x1, que es delta de x. Por lo tanto, delta de x va a ser igual a menos m entre 2k por el logaritmo natural. Primero evaluamos en el límite superior, menos el logaritmo natural evaluado en el límite inferior. Perfecto. Pero esta es una diferencia de logaritmos, y la diferencia de logaritmos me conduce al cociente, y entonces delta de x tendrá que ser igual a menos m sobre 2k por el logaritmo de u2 entre u1. Aquí hay un signo negativo que lo puedo cambiar. Si yo cambio este signo negativo por positivo, entonces nos vemos en la necesidad de voltear esto que está aquí. En lugar de escribir u2 entre u1, escribimos el logaritmo natural de u1 entre u2. Pero nosotros ya sabemos cuánto vale u1 y cuánto vale u2. Precisamente los tengo aquí indicados. Y entonces esto va a quedar como m entre 2k por el logaritmo natural de u1, f menos k de 1 al cuadrado. F menos k por b1 al cuadrado entre u2, que es f menos k de 2 al cuadrado. Y como ustedes pueden ver, prácticamente tenemos demostrado lo que se quería demostrar. Para esto voy a borrar parte de este procedimiento que ya no necesito, simplemente para escribir muy claramente el resultado. Cualquier duda regresa en su video. Entonces tenemos finalmente que delta de x es igual a m entre 2k por el logaritmo natural de f menos k b1 al cuadrado entre f menos k b2 al cuadrado. Y con esto terminamos nuestro problema. Como ustedes pueden ver, es un problema muy bonito de mecánica teórica. Y bueno, cualquier duda, déjenla en la descripción del problema. Y los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que por cierto tiene el nombre de Una Física Simplificada. También tenemos nuestras páginas donde publicamos contenido científico, de educación, o sea, material educativo, diariamente. Entre ellas están nuestras páginas de Física y Matemáticas para la Educación, Una Física Simplificada, clases de matemáticas, clases de física y más por el estilo. De mi parte es todo, nos vemos en el siguiente ejercicio, chao.